Coinformación. Por una parte, la consejera de la Embajada de Venezuela en Madrid, tenemos también al compañero Pablo Comenzana, que es un dirigente de las fábricas ocupadas en Venezuela. Queremos transmitir la experiencia viva, la experiencia real de la lucha de las masas populares, de la clase trabajadora, de los jóvenes, de los campesinos en Venezuela, en el conjunto de Latinoamérica, por dar la vuelta a esta situación a la que nos está condenando el capitalismo, por cierto, no solo en el continente latinoamericano, sino en el conjunto de Europa, del Estado español, de Euskal Herria y del mundo. Y es nuestra labor, por tanto, apoyar la lucha, el proceso revolucionario en el continente latinoamericano, como no, también profundizarlo aquí, ¿no?, con los problemas que tenéis los jóvenes, ¿no?, en la perspectiva que nos ofrece el capitalismo de recesión, de depresión, de paro. Me siento muy complacida de estar acá. En nombre de nuestra embajada les traigo un saludo de nuestro embajador Isaías Rodríguez, quien recién inició acá su misión en el Estado español. Por demás, lo primero que queríamos hacer era saludar esta iniciativa del Sindicato de Estudiantes, de la Corriente Marxista de Militantes y de la campaña Manos Fuera de Venezuela, porque vemos cómo en el mundo entero, esto no solo ocurre en el Estado español, es violentado el proceso que vive Venezuela en la medida en que se tergiversa cuanto allí ocurre. Nosotros vamos logrando avanzar en temas tan importantes como el de la educación, como el de la salud, como en el de los procesos organizativos, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito comunitario, y nada de eso es reflejado. Yo vivo constantemente ya conversando con las personas, con los taxistas en Madrid, y cada uno se sorprende al saber que trabajamos para este gobierno, se sorprenden al saber que continuamos después de más de 10 elecciones apoyando el proceso venezolano, porque no logran cotejar lo que dicen los medios de comunicación masivos con lo que es la respuesta del venezolana y la venezolana de a pie al votar sucesivamente por la continuidad de un proceso que está buscando transformar las estructuras, las bases en Venezuela, que como seguramente ustedes conocen, y si no, sabemos que estas iniciativas justamente nos permiten conocer en detalle cómo las estructuras en Venezuela habían dejado al margen a las mayorías de la población venezolana, al margen de la riqueza petrolera, al margen del acceso a las posibilidades de obtener mayor felicidad, ¿no? Entonces, fíjense, el invitado estrella es Pablo Comenzana. Yo le voy a hacer una referencia. Esta es una iniciativa que los compañeros con muchísimo esfuerzo han realizado, y el papel de nosotros como embajada, también nuestro consulado general acá, es apoyarlo, es felicitarlo, felicitar la presencia de ustedes aquí y decirle que constantemente estaremos con las manos tendidas para reforzar estas iniciativas que son imprescindibles cuando esos invitados que tenemos en la casa, la televisión nos habla constantemente de un proceso donde tenemos un monstruo al que seguimos, que está haciendo puros disparates y que es insólito que el pueblo venezolano le respalde. Eso es más o menos lo que plantean. Fíjense, recientemente nos colocaban como una de las sociedades más caóticas y con mayor nivel de violencia en el mundo, ¿no? Y resulta que nosotros podemos mostrar, y no por estudios realizados por instituciones del Estado venezolano, sino por ejemplo por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cómo en Venezuela en los últimos 10 años se ha avanzado de manera tan significativa en la calidad de vida, que ha permitido aumentar la expectativa de vida de la población, cómo se ha variado en el ingreso. Nosotros tenemos ahorita uno de los ingresos más altos en lo que refiere a la subregión latinoamericana, cómo también hemos aumentado el número de años que puedes acceder a la educación de forma gratuita y universal. Esos indicadores nutren lo que es el índice de desarrollo humano, y nosotros en este momento hemos podido pasar de un índice de desarrollo humano medio a un índice de desarrollo humano alto. La masificación de la educación es un asunto evidente en Venezuela. Hay un sistema que permite que en cada uno de los municipios haya la oportunidad
para acceder a los estudios superiores. Fíjense, también los niveles de organización de la juventud están previstos para que haya una participación importante de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones públicas. Todo esto que yo les pudiera reseñar, a lo mejor algunos dirán, cónchole, pero entonces Venezuela es perfecta, ¿no? Venezuela tiene muchos retos por alcanzar. La Revolución Venezolana ha buscado ampliar coberturas, masificar a través de las misiones. Las misiones sociales son iniciativas para llevar asistencia médica o formación en los primeros pasos de la educación, pero no tenemos toda la calidad que quisiéramos. Tenemos seguro que retos, tenemos cuotas por cubrir, pero nadie discute, por ejemplo, que la pobreza extrema, que para inicio de la revolución estaba en el 42.5%, previo a la revolución en el año 1998, hoy en día se sitúa en 9,5%. O sea, tenemos cifras tanto estudiadas por instituciones públicas venezolanas como otras que nos señalan los cambios, y esos cambios son sumamente palpables, ¿no? Fíjense, dentro de toda esta variedad de información que les presentamos está lo que tiene que ver con la organización para la producción. Nosotros hemos elegido, nos encaminamos hacia la construcción de un modelo socialista. Pensamos que es un modelo que no tiene ninguna fórmula, no tiene ninguna receta, que nos inspiran las revoluciones hermanas, pero que estamos conscientes de que ningún proceso es exactamente idéntico al otro. Cambios tan importantes como los que el compañero les va a hablar. Yo quisiera en algún momento hacerles referencia, pero seguramente algunos preguntarán sobre eso, sobre cómo nos estamos integrando en América Latina, lo que significa para nosotros ahora, a 200 años de la gesta emancipadora latinoamericana, el proceso que allá estamos viviendo y cómo lo vemos desde Venezuela. Toda la esperanza, toda la energía que estamos colocando a la construcción de un bloque de hermanas naciones en las que nuestra mayor aspiración es que nuestros pueblos avancemos hacia una relación soberana, a una situación de soberanía y de dignidad en la relación con el resto del mundo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Había aprendido a decir gracias en vasco, pero como que todavía... Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno. Voy a dar la palabra a Pablo Cormenzana, que como he dicho es dirigente de la FRETECO, del Frente de Empresas Ocupadas. Sin más, doy la palabra a Pablo. Sí, buenos días, ¿no? Como decía Luisa, comenzando su introducción, un poco el motivo de esta gira que estamos haciendo, de estas charlas, es contrarrestar en la medida de nuestras posibilidades, que jamás se compararán a los medios del grupo Prisa y de otros grupos por el estilo, pero en la medida de eso llevar a los distintos sectores de la sociedad de aquí del Estado español, del pueblo español, en este caso ustedes, jóvenes estudiantes, contrarrestar esa campaña desinformativa que es tan evidente, tan grosera y tan violenta, ¿no? contra lo que es un proceso revolucionario. Uno primero debe pensar por qué se da esto, o sea, por qué esa campaña, por qué unos grupos económicos pueden atacar con tanta hazaña a un proceso revolucionario. Yo creo que lo primero que uno debe preguntarse es, bueno, ¿hay una revolución en Venezuela realmente? ¿O qué es? ¿O qué es lo que hay en Venezuela? Nosotros pensamos que efectivamente hay una revolución en Venezuela. Una revolución es cuando las masas toman en sus manos su poder el destino de sus vidas. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace unos años, desde hace 10 años. Unas masas en un proceso que tiene mucho parecido con lo que está ocurriendo ahora en el mundo, porque la crisis en Venezuela llegó antes que llegara al resto del mundo, llegó a finales de los años 80, comienzos de los 90, esto que están viendo ustedes aquí de crisis de quiebre de bancos, desempleo, etcétera, etcétera. Eso llegó en Venezuela en ese momento, como les digo, ¿no?
Y eso generó obviamente unos niveles de pobreza, de miseria, insostenible, que hizo que en un momento dado las masas venezolanas, bueno, estallaran. Como bien lo planteaba Lenin, un proceso prerevolucionario se da en una serie de condiciones. Por un lado, las clases dominantes, la burguesía, empiezan a perder el poder. O sea, el poder ya no lo pueden controlar como lo controlaban antes. Y por otro lado, las masas, o sea, los explotados de siempre, empiezan ya a sacudirse esa dominación a la cual habían estado sometidas hasta ese momento. Eso se empezó a ver en Venezuela. El primer signo fue lo que se llamó el Caracazo, en el año 89, donde hubo una explosión social muy grande que hemos hablado aquí con algunos compañeros, que pudiera ocurrir en cualquier lugar del mundo en cualquier momento. Eso eran, para los que lo vivimos, fue un día normal, un día como cualquier otro, donde la gente salió a trabajar, salió a hacer su vida diaria, y se consiguió que cuando llegaron a los puestos a tomar el transporte público, se los habían subido violentamente. De un día para otro habían pasado de un costo a otro costo. La gente comenzó a protestar, los choferes, los conductores dijeron que no iban a modificar esto, y la gente se empezó, claro, eso fue la gota que rebasó el vaso. Es decir, ante una situación de desempleo, ante una situación de toda la crisis esa, o sea, de subida de precios, de un aplastamiento, eso fue una gota que rebasó el vaso y la gente estalló en violencia, empezó a quemar transporte, y eso se generalizó como quien tira un cerillo, ¿no?, en una pradera seca, ¿no? Se regó por todo el país y se vivieron ahí varios días, 2, 3 días, de una insurrección popular, que fue por los demócratas estos, ¿no?, que los vemos aquí. Por cierto, hubo uno que anduvo hace poco, creo que todavía anda por aquí, Antonio Ledesma, un gran demócrata, participaba de ese gobierno de entonces. Eso se saldó, esa rebelión popular, con 3.000 muertos y una serie de desaparecidos que hasta el día de hoy no han vuelto a ser, o sea, no han aparecido, valga la redundancia, ¿no? Todo eso también generó la insurrección de aquel entonces el comandante Chávez, un oficial joven, con un espíritu patriota, que se sublevó en el año 2002 en contra de eso. O sea, él en ese momento pensó que esa era la mejor salida y se insurreccionó contra el gobierno de ese entonces. Muchas veces ahora dicen, no, es que él es un golpista porque él hizo un golpe en aquel entonces y qué sé yo. Efectivamente, él utilizó un método que consideró correcto en ese momento, pero pagó. O sea, por eso, no sé si fue error o no fue error, pero él pagó cárcel, estuvo varios años preso, o sea que cumplió con lo que le puso el propio Estado burgués como pena, ¿no? Todo eso que yo les digo, todo esa malestar de las clases sociales, de las clases más humildes, es canalizado finalmente en unas elecciones en el año 98, donde triunfa el presidente Chávez, ¿no?, al frente de un movimiento popular de sectores de izquierda que lo llevan al gobierno. Ese movimiento, en un primer momento, el presidente Chávez lo plantea, como bien lo dijo Luisa, él no estaba muy claro, lo ha reconocido muchas veces, y lo ve como algo reivindicativo, o sea, como a esos grandes sectores populares que estaban en una situación de indefensión tan grande, como en un país tan rico, valga la redundancia, cómo empezar a saldar esas deudas sociales. Y plantea una reforma, una constituyente, ¿no?, para elaborar un nuevo marco legal del país, una constitución que se aprueba en el año 99, una constitución muy democrática, que hace mucho énfasis en los derechos humanos, en los derechos sociales, pero que no termina de romper con el aparato del Estado burgués. Se hacen dentro de ese marco una cantidad de medidas de beneficios, medidas sociales, como comentó Luisa, ¿no?, de que se cambiaron, porque hay que ver los índices que había. Cuando estamos hablando que había una pobreza, como decía la compañera, una pobreza extrema del 42%. Esa pobreza ha sido reducida a la 25ª parte, o sea, se ha reducido un cuarto, mejor dicho, una cuarta parte se ha reducido, o sea, a un 9%. Y como eso podemos decir mucho, la mortandad infantil en ese entonces era 25 por 1000. Ese índice de mortandad se ha reducido actualmente a la mitad, a un 13 por 1000, lo cual es uno de los índices más bajos en el continente americano, después de Cuba, ¿no? Entonces, todo eso que él plantea en su momento, que después él reconoce que fue un error, la tercera vía, ¿no?, lo que se llamaba la tercera vía, es decir,
un capitalismo, buscar una especie de capitalismo con rostro humano. Obviamente eso no, como él después la experiencia se lo demostró, no tenía vida, o sea, el capitalismo es deshumano por esencia, o sea, es un sistema que se basa en la explotación de los hombres, de hombres por otros hombres, ¿no? Esto obviamente generó una reacción de las clases dominantes. Ninguna clase entrega el poder por las buenas. O sea, esa clase que dominaba, que había dominado hasta ese entonces, la burguesía con todo su aparato, obviamente opone resistencia a esta revolución. ¿Por qué? Porque las clases bajas, las clases esas se están empezando, como un término que se utiliza ya, que es el empoderamiento, se están empezando a participar en la sociedad, están empezando a tomar sus decisiones por sus propias manos. Eso es una revolución. O sea, esas masas explotadas, esas personas que nunca habían tenido participación en política, más allá de ir cada 5 años a votar, esas masas que entran en escena, ¿no? Obviamente generan una reacción por parte de esta burguesía. Y eso es un poco la historia que hemos tenido viviendo todos estos años, ¿no? Desde el 98 hasta aquí. Hizo un primer intento, como hacen siempre ellos, por captar al presidente Chávez, es decir, por comprarlo, o sea, traerlo a sus posiciones. Una de las cosas que nosotros siempre hemos reconocido al presidente es que es una persona sumamente honesta, una persona que tenía un compromiso con su pueblo y no se dio a esto, se mantuvo firme en su posición y eso generó que estas clases dominantes pasaran a la segunda etapa del plan, es decir, al viejo esquema del golpismo latinoamericano, es decir, montaron un golpe de Estado con la vieja usanza pinochetista o de todo esto, el 11 de abril del año 2002. Como ustedes recordarán, bueno, estos demócratas de hoy, esta gente que se rasga las vestiduras y aparecen por aquí diciendo que son unos grandes demócratas, esta gente, todos los periódicos, ahí estaban todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera, montaron un golpe de Estado a la vieja usanza gorila, es decir, sacaron del poder por 48 horas al presidente Chávez. Y no fue que lo sacaron por 48 horas porque dijeron, mira, por 48 horas, sino simplemente porque esas masas que estaban en revolución, esas masas que hasta ese momento habían sido sumamente explotadas, dijeron, no, mira, nosotros queremos al presidente Chávez, salieron a la calle espontáneamente, sin ningún tipo de dirección, y retomaron, derrotaron el golpe de Estado clásico y reinstalaron en el poder al presidente Chávez. Desgraciadamente, bueno, el presidente es una persona que contradice, ¿no? lo que dicen todos estos medios de comunicación, ¿no? Que lo califican como un dictador, como un tipo intolerante, como un tirano. Imagínense qué tirano, una persona, un gobernante electo democráticamente que le dan un golpe de Estado, que retoma el poder y regresa con un crucifijo en la mano, o sea, llamando a la conciliación, llamando a la colaboración. Desgraciadamente nosotros pensamos que eso fue un error porque estamos en una lucha de clases muy violenta. Estas clases dominantes hasta ese entonces, esta burguesía tomó esa medida de buena voluntad del presidente como un signo de debilidad y rápidamente ¿qué hicieron? Se montaron en el siguiente golpe de Estado, esta vez de tipo económico, que lo desarrollan de diciembre del 2002 a febrero del 2003, donde paralizaron la economía, generaron un daño, estos demócratas, ¿no? Estos que salen por el país y salen por todos lados, en los canales de televisión aquí, los demócratas paralizaron el país, generaron una pérdida que superó los 15.000 millones de dólares para el Estado, paralizaron totalmente lo que es la industria petrolera, que es la industria básica de Venezuela, de la cual sale el 90% de sus ingresos, generando además, imagínense ustedes, para la gente, ¿no? Para el grueso de la población que se quedó sin combustible para cocinar, no había combustible para los coches, obviamente empezó a faltar la comida, o sea, una situación realmente caótica llevada adelante de una forma muy democrática por los demócratas que ahora salen aquí en televisión, etcétera, etcétera. Por ese apoyo de las masas, ese alto nivel de conciencia de las masas derrota nuevamente a este golpe económico, se termina desmontando perdiendo por su propia inercia, ¿no? Luego de esto, los demócratas una vez que pierden los demócratas, siempre me refiero a estos demócratas entre comillas, obviamente, ¿no? Que salen por aquí, diciendo, bueno, fracasó esto, el presidente nuevamente les ofrece, o sea, el volver a participar, el integrarse a la sociedad, o sea, el participar en la construcción de este nuevo país,
Esta gente se monta nuevamente en un tercer golpe de Estado, que es un golpe electoral esta vez. Es decir, aprovechan los resquicios democráticos que tenía la Constitución, que ellos rechazaron en su momento. Es decir, por primera vez una Constitución tiene la posibilidad de que el pueblo revoque a sus mandatarios a mitad de periodo si no les convence. O sea, si están en contra de lo que lo están haciendo, pueden revocarlo. Eso, pocas constituciones en el mundo tienen esa figura. Bueno, estos demócratas, entre comillas, que en su momento se opusieron a esa Constitución, utilizan esa figura para luego entonces montarse en lo que se llamó un golpe electoral. Para poder activar lo que es el referéndum, ellos necesitan recolectar un número determinado de firmas. Como no lo tenían, porque el grueso de la población los rechazaba, empezaron a falsificar firmas, hicieron todos los fraudes habidos y por haber. A pesar de eso, bueno, lograron un mínimo, después que tuvieron que corregir, corregir todas estas fallas, ¿no?, técnicas que ellos cometieron adrede, por fin logran un pequeño, logran superar lo mínimo necesario para movilizar, para activar el referéndum. El dictador Chávez, entre comillas, ¿no?, hombre dictador, un tirano, fíjense, reconoce eso, reconoce que haber perdido por un mínimo, cuando ¿qué persona que en realidad fuera un dictador haría eso? Él reconoce que la oposición, bueno, logró la firma y va al referéndum. En todo esto, bueno, en todo ese interín hay que ver que se habían hecho, o se habían puesto en marcha toda la serie de misiones que comentó la compañera, la misión Barrio Adentro, que llevó salud a gente que nunca en su vida había tenido un médico, había tenido acceso a un médico, llevó educación a gente que era analfabeta, o sea, gente que jamás había pasado por una escuela, o sea, una serie de medidas, incluso la misión Mercal, o sea, una misión que llevó alimentación también a esos sectores populares. Bueno, todas estas misiones tuvieron un efecto, o sea, además a la población que ya estaba en un proceso revolucionario, además la motivó a salir a defender su revolución y aplastan en ese referéndum, aplastan categóricamente a la oposición nuevamente, la derrotan por una cifra, bueno, prácticamente de 3-2 más o menos, o sea, una relación bien importante, derrotan logran la victoria.